Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a este Estado Nacional, domingo 14 de septiembre de 2025. De inmediato pasamos a revisar las claves de la semana. Y fuera de la papeleta completamente queda el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. El Tribunal Calificador de Elecciones, en un fallo dividido 3-2, dejó sin efecto la candidatura del exalcalde comunista de Recoleta. Y no existe otra instancia de apelación electoral. De esta forma, entonces, Jadue queda excluido del padrón electoral. Y siguen los ecos del primer debate presidencial que vimos esta semana y donde las encuestas se preocuparon de medir el desempeño de los 8 aspirantes a la moneda. 2 sondeos mostraron bajas en José Antonio Kast y Janet Jara. De hecho, la candidata del oficialismo no se demoró en hacer una autocrítica de su propio desempeño. Y la semana estuvo marcada por las discrepancias, esa es la palabra que utilizó el propio presidente de la República, en torno al informe de política monetaria, en un aspecto del, no todo el informe, ¿no? En un aspecto fundamental, del cual vamos a hacernos cargo en la entrevista que viene, que entregó el Banco Central. El reporte da cuenta de que el sueldo mínimo y la ley de 40 horas impactaron en el desempeño o que está afectando el mercado del empleo. El análisis no fue compartido ni por el presidente Boric ni sus ministros y parlamentarios. El debate quedó abierto. Y de inmediato presentamos a nuestro invitado que tiene mucho que ver con estos temas. Es el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Bocardo. Ministro, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Matías. Contento este mes de septiembre porque se comenzó ya a pagar la PGU y también se empezó a recaudar el primer 1% de cotización adicional y se pagaron 5,6 millones de 1% por trabajadores. Así que el sistema está funcionando y la reforma está tomando forma, así que contentos por esas noticias. Está tomando forma y el mayor ahorro, claro, usted lo dice porque es la autoridad responsable y no se ve hoy día, pero es responsable de hacer ver que a futuro las nuevas generaciones sí lo van a notar. Cuesta convencer a la gente, pero cuando se jubilen estas personas que empiezan a ahorrar más, van a notarlo en la estabilidad que tengan y con un ahorro mejor. O sea, van a aumentar los ahorros en las cuentas individuales, van a aumentar los ahorros en el seguro social para pagar los beneficios de la reforma. Y también algo muy importante, se pagaron 67 mil millones de pesos solo este mes. Y por lo tanto también aumenta el flujo. Esto solamente en el 1% adicional que se cotizó este primer mes de septiembre, se pagaron 67 mil millones de pesos que van a ir al FAP, pero que ya en régimen también van a empezar a invertirse. Eso también es una muy buena noticia en términos de cómo el país recupera el ahorro, la capacidad de ahorro, y también cómo eso impacta de manera positiva en el mercado de capitales. Así que es una buena noticia tanto para los actuales pensionados, para los futuros pensionados y también para la economía del país. Usted hace una alusión que no es muy frecuente de escuchar, es decir, tomar todos los elementos, ¿cómo se dice?, cuando son virtuosos de una reforma como esta. Primero porque es fruto de un acuerdo político, pero en lo técnico porque genera ahorro, mejores pensiones y estabilidad al mercado de capitales. Es una triada muy virtuosa. No todos los ministros del trabajo lo hacen ver. Muchos ven solamente lo del ahorro, solamente lo previsional, pero no la estabilidad en el mercado de capitales. Es interesante esa mirada suya. Las reformas previsionales son complejas, tienen diversos impactos y esta va a ser una reforma que en el tiempo va a ir mostrando su capacidad, no solamente en haber incorporado el seguro social, en reducir las brechas que existen entre hombres y mujeres, el aumento material de los beneficios de manera muy significativa, pero también, como te decía, esto tiene impactos, por ejemplo, en las tasas de préstamos, en la cantidad de dinero disponible en la economía, en el impacto, por ejemplo, potencial que puede tener en los hipotecarios. Entonces, es una reforma que tiene muchos impactos y bien estructurada, tiene efectos virtuosos y que se van complementando. En contrario, qué poca visión tuvimos como sociedad, sin entrar en quién sí, quién no, cuando en los retiros no se puso la luz lo importante que era ese elemento que usted plantea de la estabilidad del mercado de los créditos, al crédito hipotecario. Había una urgencia en su momento, pero buscamos la solución corto plazo, pudiendo haber usado la misma plata sacada de otras partes
porque se le sacaron 50.000 millones de dólares a los ahorros de las personas y el aumento de las tasas de interés, menos créditos hipotecarios que también afectan a los chilenos de a pie. Bueno, y eso también creo da cuenta, Matías, de lo importante es que ir construir acuerdos fuertes en el Congreso y que los gobiernos, el que le corresponda gobernar, tener capacidad de liderar también en el Congreso, porque en última instancia hay que recordar que parlamentarios de distintos signos finalmente avanzaron en esas políticas y finalmente el costo se pagó de manera agregada. Fíjese usted que abre esta entrevista planteando la PGU, y la PGU quizás es el ejemplo que tenemos a la mano más positivo de cómo un Estado puede hacer algo bien, que parte con otro nombre, pero es Pilar Solidario, gobierno de la presidenta Bachelet, PGU, gobierno del presidente Piñera, mejora la PGU, gobierno del presidente Boric. Es decir, cuando un Estado funciona con una mirada de largo plazo y conjunto, son los ciudadanos los que se benefician. Y no esas peleas permanentes que yo primero, tú primero, él sí, él no. Hay muestras de un Estado que funciona también. Bueno, cuando a propósito, hace un par de semanas, cuando estábamos anunciando los beneficios, los pagos de la PGU, se abrió un debate bien interesante por la, entre comillas, paternidad de la reforma. Yo hice ahí un guiño que en realidad, incluso para eso de pronto éramos medios machistas como país, porque en realidad originalmente fue la presidenta Bachelet la que inició esto en su momento, después lo fortaleció el presidente Piñera y finalmente en nuestro gobierno, a partir de un acuerdo que además nosotros le hemos dicho, ganó el país. Claro. Ganó la ciudadanía, más allá de a quien le toca muchas veces firmar y cerrar los acuerdos. Y creo que esas políticas de Estado y de largo plazo a veces nos faltan para pensar la política pública, María. Sí, bueno, yendo más a la coyuntura, ¿cómo le podemos explicar a las personas que un país con las potencialidades que tiene Chile tenga una tasa de desocupación del 8,9%, según las cifras del INE, para el trimestre hasta junio, y de 9,9% para las mujeres, una informalidad del 26%, hay algo disonante ahí, ¿no? Bueno, lo primero en ese marco, Matías, y lo hemos conversado en otros programas, la desocupación viene aumentando de manera muy significativa desde el año 2013. Y eso es bien importante porque hay un fenómeno estructural, estábamos en torno a los 5 o 6 puntos el año 2013 y ha ido sistemáticamente aumentando antes de la pandemia, durante la pandemia, posterior a la pandemia, con reformas, sin reformas. Por lo tanto, hay un tema más estructural en materia de desocupación y que, por un lado, tiene un componente importante en el estancamiento de la productividad, en las relativas tasas de crecimiento más bajas que en la primera década de los 2000, pero también nosotros lo hemos planteado de manera más específica. Hay un par de puntos en materia de empleo femenino, sobre todo, porque si tú quisieras, supongamos que el país, y esperamos que así lo sea y que los informes del Banco Central vayan al alza, empezamos a recuperar cifras del orden del 3, 3.5. En algún momento la fuerza laboral requiere crecer y hoy día el principal espacio para crecer en el mercado laboral es de mayor participación laboral de las mujeres. Claro. Y para eso hay dos componentes que hay que destrabar. Lo hemos conversado en otros programas. Primero es extender el derecho de esa lacuna. Más de 1 millón de mujeres ni siquiera sale a buscar trabajo. Es decir, ni siquiera... es un buen ejemplo donde el Estado no funciona bien porque llevamos, no sé, 15 años tratando de sacar esta ley. Han habido varios intentos pero fallidos. Muchos gobiernos. Nosotros esperamos que en este gobierno finalmente se destrabe porque creemos que es bueno para el país. Pero por supuesto. Pero hay un componente estructural. Más de 1 millón de mujeres ni siquiera es parte de las cifras de la desocupación por responsabilidades familiares. Porque no salen a buscar trabajo, no pueden salir a buscar trabajo. Porque trabajan en los cuidados de los niños, de adultos mayores, etc. Entonces, ese es un componente muy importante. Un dato muy sencillo. 1% más de participación laboral de mujeres en el mercado laboral es un 0,4% más de crecimiento de la economía. Por lo tanto, si a alguien no le convencen las buenas razones de equidad de género, hay buenas razones económicas para destrabar esas brechas, esos castigos que muchas veces las madres sufren, ya sea porque no las contratan o porque les pagan menos. Y el otro, para terminar, y el otro proyecto que estamos empujando, que esto también es algo bien contraintuitivo de lo que hacen las políticas públicas, sobre todo en un último año de gobierno. Estamos reunificando todos los sistemas de subsidios laborales que existían en el país. El Estado gasta 200.000 millones de pesos al año en subsidios laborales que no mueven la aguja. No hacen que ninguna empresa tome una decisión de contratar a una nueva persona. Mal diseñado. Estamos haciendo un rediseño, colocando el foco en la contratación, en mujeres jóvenes, personas de más de 55 años, que es un grupo de política pública que no estaba incorporado, personas con discapacidad, montos más altos, con requisitos de una ventanilla única para que las empresas no se pierdan en el mar del Estado para postular. Y esperamos que este mecanismo, y lo estamos haciendo sin ni un peso más, es decir, agarramos la misma plata. ¿Requiere ley? Sí, estamos en una ley. Sí. Yo estoy bien optimista, de hecho ha ido avanzando con amplio acuerdo, pero aquí hay un buen ejemplo de política pública en dos sentidos. El primero, que
Por décadas nadie intentó modificar estos sistemas de subsidio, gastábamos todos los años 200.000 millones de pesos, programas mal evaluados, teníamos los informes de DIPRES, pero por distintas razones no fue prioridad. Hoy día nosotros lo hemos puesto en la prioridad, hemos dicho vamos a ocupar la misma plata para hacer las cosas mejor, que es algo que también siempre se le pide, hemos visto montones de informes respecto al gasto público, y segundo, este proyecto si se aprueba, esperamos en noviembre, diciembre, va a beneficiar al próximo gobierno, pero el enfoque es más bien que va a beneficiar al país. Y yo creo que todo gobierno le gustaría tener una herramienta de política pública potente en materia de subsidios al empleo. Ministro, el Banco Central acaba de dar un informe que es bien lapidario en cuanto a empleo. Y dice, textual, que genera que en Chile hay una débil creación de empleo y una tasa de desempleo por sobre los valores prepandemia. Por sobre los valores prepandemia. ¿Qué puede explicarnos o responder usted? Primero, respecto a la creación de puestos de trabajo. Durante este gobierno se han creado cerca de 550.000 puestos de trabajo, en su gran mayoría, más del 90% formales. ¿Cuánto empleo público de eso? Dependiendo del trimestre, de esos 550.000, cerca de 80.000 en el empleo público. ¿De los 500 totales, 80.000? Sí, nunca más del 20% ha sido de empleo público. El 80 y algo por ciento, siempre la creación de empleo ha sido de empleo privado y sobre todo asalariado formal. Ya. Ese es un dato que también explica por qué hoy día tenemos la tasa de informalidad más baja de los últimos años. 26%. 26%, 25,8%, siempre estuvo en 27, 28. Acuérdate que en Chile se hablaba de un tercio de informalidad laboral, hoy día estamos más cerca de un cuarto. Todavía nos falta, no es para estar diciendo esta es la mejor cifra que vamos a tener, pero eso fue un avance importante. Y donde hoy día tenemos el déficit de creación de puestos de trabajo es que no se han recuperado los puestos de trabajo informales, tenemos una tasa de informalidad menor, es decir, hay menos trabajo informal, que uno debería pensar que es una buena noticia, que lo que se crea es puestos de trabajo formales, pero todavía la creación de puestos de trabajo formales asalariados privados no ha ido con la suficiente velocidad que se esperaría. Y ese es hoy día el punto en donde estamos, a propósito del debate que se ha abierto en materia de desempleo, que déjame decirte una última cosa. Nosotros creemos que es bueno que se haya puesto un estudio serio en el debate, porque estábamos hace rato ya discutiendo sobre los 141 puestos de trabajo, sobre si esto era una pandemia laboral, y creo que nos quedamos en una discusión muy pequeñita cuando hay un debate mayor, multifactorial, que requiere ser abordado. La discusión que plantea el Banco Central no es tan pequeñita, agrega en este mismo informe. No, lo que yo decía, Matías, es que debates que tuvimos, no hay crisis, la encontrábamos muy pequeña y no estaba a la altura del desafío que tenemos. Este informe dice que a la par de esta baja tasa de empleo, esta alza del desempleo, a la par, dice textual, hay un crecimiento en los costos laborales, así lo explica el Banco Central, irreales, por encima de su promedio histórico. Es decir, está explicando el problema laboral por el alza del costo del empleo. O sea, es caro contratar. Primero, hoy día, yo creo que todos pudimos revisar la entrevista de la presidenta del Banco Central en la tercera, y ella planteaba que efectivamente ellos evalúan aspectos relativos a los efectos inflacionarios, de las tasas de crecimiento, las proyecciones que tiene que hacer el Banco Central, pero no evalúa en sí la política pública, a propósito de que estamos evaluando aquí la reforma de 40 horas de salario mínimo. Y en ese marco, primero hay que señalar que esta era una política pública necesaria. ¿Y por qué lo señalo con tanto énfasis? Hay que recordar que el 2019... buena parte de las demandas sociales, estamos hablando de las demandas ciudadanas, de las demandas masivas, tenían que ver con salarios, con jornadas, con pensiones. Y es importante que un país en algún momento, y además con un acuerdo transversal, excepto republicanos hay que decirlo, pero un acuerdo muy transversal con Chile Vamos, se logran políticas públicas que buscan apuntar a la cohesión social, que eso es base, es condición sine qua non para que estemos conversando de todas estas discusiones. Entonces, eso nos parece que en sí mismo tiene un valor. Son decisiones del sistema político, del Congreso, de los ejecutivos, y por lo tanto era una decisión que había que dar, donde además acuérdate que discutimos muchísimo sobre lo importante que era la gradualidad, y aquí creo que estuvimos aquí en alguno de los programas contigo discutiendo lo importante que era incorporar medidas de adaptabilidad laboral, ¿te acuerdas? Y discutíamos si le llamamos flexibilidad, adaptabilidad, pero finalmente se incorporaron. Más acceso. Y recordar que esas gradualidades eran un elemento que todos destacamos como algo importante. Respecto al informe, a mí me gustaría agregar algo. ¿Puedo agregar una cosa al informe para que usted lo incorpore en su respuesta, ministro? Dice este mismo informe que hay nueva información cuantitativa y cualitativa que apunta a que el comportamiento del mercado laboral, este comportamiento con niveles de desempleo
prepandemia, o sea, malo, digámoslo, lo plantea así, responde esta realidad a múltiples factores, entre los que se encuentra el impacto de medidas legislativas como el salario mínimo y una ley de 40 horas. Hay una constatación, no hay un juicio. Dice, bueno, lo que estamos viendo en cifras de desempleo se explica por estas medidas legislativas de 40 horas y alza el salario mínimo. ¿Qué responde usted? Me quedo en el múltiples factores, que creo que es algo bien importante para entender Habla la otro situación. también de tecnología, etcétera. Crecimiento, automatización, ciertos sectores que hoy día por las tasas de interés en el mercado inmobiliario han estado rezagadas. Hay que recordar que cerca del el componente mayoritario del empleo que es deficitario es en la construcción. Y hoy día este proyecto de ley, que ya es ley, que permitió bajar la tasa, va a significar un movimiento muy importante en la industria. Ha sido además muy valorado por la Cámara Chilena de la Construcción. La pandemia y determinadas políticas públicas. Por lo tanto, creo que es importante poner todo eso en contexto, además de algo que señalaba ayer y hoy día en una columna el ministro García, de esta década. Él habla incluso de más de una década, de cerca de 20 años, de aumento estructural del desempleo. Entonces, creo que lo que hemos dicho nosotros es que, si bien valoramos el informe, aquí no está en discusión y esto hay que decirlo, Matías, a propósito de muchas veces los debates simplistas. Aquí no está en discusión la autonomía del Banco Central, no está en discusión los componentes técnicos. Vamos a hablar de eso, pero... Es que eso no está en discusión. Pero ¿tiene efectos a su juicio como ministro del Trabajo? ¿Tienen efecto la ley de 40 horas y el aumento del salario mínimo en la realidad laboral que está viviendo Chile? Lo que nosotros hemos dicho es que... Y si se plantea eventualmente replantear las leyes como están, porque si es que no está funcionando como queremos o está siendo perjudicial en algún aspecto, bueno, a lo mejor habría que replanteárselo honestamente. ¿Usted está Yo en en eso? el caso de la ley 40 horas creo que es importante esperar que la ley se termine de implementar con la gradualidad que establecimos, y serán los economistas y los investigadores del futuro los que podrán determinar efectivamente qué ocurrió allí. Pero sí creemos que, dada la cantidad de componentes que hoy día están operando en el mercado laboral, creemos que hay que avanzar en una mirada más integral, donde los costos laborales son parte, evidentemente, del análisis que incorporan las reformas laborales. Yo tuve la oportunidad durante toda esta semana de hablar con muchísimos economistas de un muy amplio espectro. Me planteaban que hoy día no era tan sencillo poder aislar las distintas variables para poder establecer los efectos. Pero esperar sí, un par de años, ministro, la gente que está sin pega, decir, pucha, es fácil esperar, usted y yo tenemos pega, pero esperar sin pega, a ver cuáles son los efectos, si se encarece el salario y lo cual afecta a la oferta laboral, puede sonar insensible de parte nuestra o de la élite que plantea. Bueno, esperemos qué es lo que pasa en 3-4 años. Es que siempre que no estuviéramos haciendo nada más, Matías, porque en esto de aislar variables hay otros proyectos que están avanzando. Si se aprueba en este noviembre, diciembre, y al menos Chile Vamos ha mostrado mucha disposición a hacerlo, el proyecto que unifica el subsidio al empleo, el año 2026 vamos a tener una herramienta muy potente sobre todo para las pymes. Y en el caso de, si destrabamos Sala Cuna para Chile, probablemente vamos a tener la política pública más decidora de fomento en participación laboral. Y con esto me gustaría terminar a propósito del informe. Pero usted, como el presidente Boric, ¿discrepa del informe del Banco Central? Él discrepó. Lo que señalamos es que hay elementos, hoy día, dada la cantidad de variables que hoy día están interviniendo en el mercado laboral, nos parece que hay que incorporar una mirada más amplia. Pero dicho eso, y dada la conversación que se ha dado entre distintos economistas, creemos que es importante que sea ese campo el que finalmente determine finalmente... ¿Y usted, como correligionarios suyos, hablan de que el Banco Central tiene un sesgo político? ¿Lo comparte? Nosotros hemos planteado, y esto lo ha dicho el presidente, lo hemos dicho nosotros, creemos que el Banco Central juega un rol relevante en materia inflacionaria, que son los mandatos que tiene legales, que es importante que esté desacoplado de los ciclos políticos. Tiene un mecanismo de elección de consejeros que está vinculado con el sistema político democrático. Hay parlamentarios de su sector que hablan directamente de sesgo político del Banco Central. Nosotros lo que hemos dicho, y como ejecutivo, es que... ¿Comparte eso usted o no? ¿Tiene sesgo político el Banco Central? Los informes que hemos conocido, un informe técnico, los datos son los datos, y lo que hay que discutir, y eso vuelvo a decir, son los expertos los que tienen que dilucidar esto, es si los supuestos y si los datos en relación a las conclusiones son lo suficientemente robustos para... ¿Y le parece a usted? Porque lo que muchos leyeron es que cuando el presidente Boric discrepa de un informe técnico del Banco Central, se nos viene a la cabeza cuando Donald Trump cuestiona a Jerome Powell de la Reserva Federal y le dice, baja la tasa, hombre, tal cual. Y el presidente Boric diciendo, discrepo del informe de empleo del Banco Central. Entonces,
Usted dice, es superficial hablar de la autonomía del Banco Central, pero es que tenemos dos presidentes que, al menos de manera inusual, comentan de manera negativa el actuar del Banco Central. Tanto Trump con Jerome Powell como el presidente Boric con este Banco Central. No, primero me parece absolutamente desproporcionada la comparación, sobre todo considerando que si uno sigue la trayectoria de Trump amenazando destitución de consejeros... o sea, es que, Matías, creo que me parece... Digo que yo no había visto un presidente de la República de Chile comentando, y de manera negativa, un informe del Banco Central. No lo había visto nunca. ¿Usted lo había visto? El presidente ha sido muy enfático en la defensa de la autonomía del Banco Central y si tú lees hoy día en la mañana la entrevista de la presidenta del Banco Central, ella también lo destacó y no lo ve así. No, también, pero ¿usted había visto que un presidente criticando o discrepando de un informe del Banco Central, de un informe técnico? Creo que lo importante, como te decía Matías, es que nosotros como gobierno estamos enfocados en avanzar en las políticas públicas de empleo. Nosotros hemos planteado una lectura más amplia en materia de tratar de entender la coyuntura del mercado laboral, porque es importante para la definición de políticas públicas y el presidente ha sido muy enfático en defender la autonomía del Banco Central. Se ha tomado la campaña presidencial, en buena parte, no todo naturalmente, lo del salario mínimo. 750, ingresos mínimos 750 mil pesos. En este contexto, con las leyes vigentes, con la estructura de la economía mundial y chilena, ¿usted le parece apropiado seguir planteando o cree que hay que ser cauto para no prometer más de lo que se puede en la economía chilena? 750 mil pesos de ingreso mínimo. Mira, si tú revisas los debates del último tiempo, hay dos elementos que parecen ser importantes. El primero, el reajuste inflacionario por IPC, que es como un mínimo que todos han convenido que es algo como razonable, y también alzas vinculadas a productividad, que fue dos de los elementos que nosotros consideramos al momento de la discusión de salario mínimo. Ahora, son los gobiernos que vienen los que tendrán que determinar esas estrategias, entendiendo, y esto también es algo bien importante señalar, que hoy día la mitad de la población está del orden de los 665 mil pesos y también convenimos que son sueldos que hacen muy difícil llegar a fin de mes. Pero son debates que se tienen que dar con todos los elementos técnicos a la vista, con el elemento de inflación, con los elementos de productividad, con los elementos de diálogo social, además que se tienen que realizar con la CUT, con las pymes. Y creo que todos esos elementos, que también han sido parte de un aprendizaje de lo que han sido las distintas negociaciones que hemos tenido de salario mínimo. Es por primera vez en la historia que en una negociación de salario mínimo, por ejemplo, se incorpora un subsidio a las pymes. Entonces creo que aquí también va a haber un aprendizaje, pero es el gobierno futuro el que tiene que determinar finalmente cuál es la mejor estrategia para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Giorgio Bocardo, ministro del Trabajo y Previsión Social, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, ministro. Muchas gracias, Matías, a ti también. Y si me permiten, recordarle a la ciudadanía que si va a manejar, no beba, queremos fiestas patrias seguras y vamos a estar también fiscalizando para que las fondas no solamente cumplan toda la normativa laboral, sino que también sepan que están consumiendo productos seguros. Así que a disfrutar y a cuidarse. Gracias, ministro. Muchas gracias a ti. Y buen 18. Hacemos una pausa y ya volvemos a nuestro debate, a nuestra conversación de domingo aquí en Estado Nacional. ¿Aumenta la delincuencia? No grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Una semana súper cargada con muchos temas, así que tenemos que ir muy rápido para tratar de abordarlos en su conjunto. Presentamos de inmediato a nuestros invitados de hoy, el senador Juan Luis Castro. Juan Luis, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. La senadora Alejandra Sepúlveda también, gracias por acompañarnos. Senadora, gracias, muy buenas tardes. Buenos días. Por este lado, don Máximo Pavés, miembro de la Comisión Política de la UDI. ¿Cómo está, Máximo? Don Matías, buenos días. Y creo que es primera vez, le damos la bienvenida, no había estado nunca con nosotros, don Víctor Espinosa, jefe programático de la candidatura de Johannes Kaiser, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto tenerlo aquí por primera vez. A ver, tomemos el vuelito de lo que veníamos hablando con el ministro Bocardo y esta polémica que se ha generado cuando el presidente de la República señala que discrepa, esa es la palabra, el término exacto que usa el presidente, discrepa de algunas de las conclusiones que saca una parte del informe de política monetaria del Banco Central. Lo relativo al empleo o a las cifras de empleo que serían consecuencia de las políticas laborales, por ejemplo, salario mínimo
y 40 horas, don Máximo Pavés. ¿Se pone en cuestión o puso el presidente en cuestión de alguna manera la autonomía del Banco Central o es una exageración decir eso? No, totalmente. De hecho, los expresidentes del Consejo del Banco Central, ex subsecretarios de Hacienda de distintos signos políticos, hicieron énfasis en que esto es bastante delicado. ¿Qué es lo propiamente ideológico, Matías? Cuando una idea política busca soslayar, sobrepasar la realidad. La presidenta del Banco Central hoy día viene explicando que el informe, y es la parte más relevante, en mi opinión, de su entrevista hoy día en el diario La Tercera, diciendo que esto se hizo con los elementos rigurosos técnicos al más alto nivel que tiene el Banco Central. Y por lo tanto, lo que hace el presidente de la República, sin dar un argumento, que eso es lo delicado, porque yo entiendo que puede haber una discrepancia en materia de política pública, pero tiene que mostrar su cifra, tiene que mostrar los estudios que avalan su opinión. Entonces, en este caso, cuando sale el presidente Boric, sale la ministra vocera de Gobierno a respaldar al presidente Boric, sin dato alguno, lo que hace el Gobierno es poner la maquinaria comunicacional del Ejecutivo para discrepar de un órgano que no se puede defender políticamente. Termino diciendo que el Banco Central es uno de los patrimonios institucionales de Chile, que no todos los países lo tienen, de hecho, Argentina no lo tiene, pero no autonomía. No autonomía, y eso es algo que Chile es un patrimonio de Chile y que el gobierno una vez más demuestra que la habitación del cargo le queda grande. Termino diciendo que lo que dice el Banco Central es muy claro. Es que existe relación entre la menor calidad de empleo, la construcción o la creación de los empleos y estima nuevamente al alza la inflación. Y eso evidentemente cuando el presidente dice yo discrepo, y no da una razón técnica para aquello, y ninguna de sus autoridades puede dar una razón técnica, evidentemente lo que hace es un cuestionamiento político respecto a un órgano que no se puede defender. Doña Alejandra Grave. Sepúlveda. ¿El presidente ha puesto en riesgo o ha entrado en un área donde no habíamos visto un presidente antes de entrar, que es discrepar de análisis técnicos del Banco Central? Yo primero no soy vocera del gobierno, ¿eh? Pero No, yo sí, no le he pedido que esté como vocera. Pero si te lo digo, Yo te su opinión. Pero mira, en términos de mi opinión, lo que yo creo que lo que hace el presidente es decir, mire, hay que complementar el análisis del Banco Central. Pero nadie discute, Matías, ¿no?, la importancia que tiene el Banco Central. Cumplió 100 años, una institucionalidad fuerte, poderosa, que nos entrega además insumos permanentes para la reflexión política, pero además lo que hizo, ¿no es cierto?, en conjunto con el gobierno en términos de inflación. No hay discusión, yo diría, de la importancia del Banco Central. Así lo ha dicho, ¿no es cierto?, nuestra candidata Yanet Jara, como también todos lo reconocemos. Sin embargo, lo que tú leíste, yo estaba muy atenta a tu entrevista con el ministro Bocardo, porque dice el Banco Central, entre otros factores. Sí. Dice entre otros factores. Completamente. Y en la página 9, ¿ah?, de donde plantea, ¿no es cierto?, esto de las dos hipótesis de las dos leyes, que ojo, la ley de 40 horas, Max, solo llevamos 1 hora el año 2026. Entra en régimen el año 2028. El año 2028. Entonces, colocar eso es como, de alguna manera, lo que pide el presidente, o lo que yo entendí, es cómo complementamos, cómo entregamos más insumo al análisis, ¿no es cierto?, de esos factores. ¿Le faltó al Banco Central de esos factores. Yo creo que, fíjate, era una de las preguntas. ¿Es importante lo que dijo? Sin duda. Pero yo creo que tenemos que entrar en un análisis mucho más profundo. ¿Le faltó profundidad al Banco Central? Yo creo que tenemos que pedirle a la Comisión de Hacienda, pedirle a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Trabajo, por ejemplo, que yo soy parte, de que hagamos más análisis, ¿no?, de esto. Concordamos, ¿no es cierto?, en cómo lo ha hecho el Banco Central durante estos años, pero además la página 9 nos entregan otros factores que son análisis Tecnología, externos. por ejemplo. No. ¿Entre los otros qué pone? Página 9. Del informe Lo que plantea también que dentro de los otros factores, el análisis externo, porque habla de los costos de producción, ¿no? Y los costos de producción en nuestro país, ¿no es cierto?, por nuestro sistema productivo, uno de los factores más importantes, sin duda, es lo que pasa exteriormente. Senador Castro, ¿qué opina usted al respecto? Mire, yo me acuerdo cuando hace 2 años la Corte Suprema emitió un fallo sobre la devolución retroactiva de los dineros de los afiliados a la ISAPRE. Salieron todo tipo de opinólogos de derecha, magistrados, jueces, estudios jurídicos a decir que la Corte Suprema había hecho Está legislando la fallo, Corte Suprema. está legislando a través de sus fallos. Ya, eso que es legítimo que se discrepe. ¿Quitaba autonomía o se deslegitimaba un poder del Estado para decir que está intervenido porque había discrepancias en todos los sectores? No. Entonces yo creo que aquí la autonomía no está en juego. Discrepancias siempre pueden haber,
¿Cómo han habido discrepancias con el TC? Y lo que dice Max, el presidente, que usted dice, tiene derecho a discrepar. ¿Puso los datos técnicos para debatir dato contra dato Lo que o pasa, son opinión política? lo que pasa es que es bien curioso que ahora se hace un estudio del mercado del trabajo, Sí. en el informe del Banco Central, Sí. que define políticas monetarias. Sí, pero ¿ah? tiene que ver entra- en función de la inflación, sí, que es su tarea. entra en una profundidad que no es exactamente el detalle de la O sea, ¿se metió el Banco Central en áreas donde no debe? No, puede entrar, pero eso no significa que sea la piedra angular de todo los informes. El informe tiene posiciones bien claras que se respetan. Nadie, yo no podría acusar, y creo que Alejandro tampoco, de sesgo político, para nada. Pero tampoco significa que uno diga, mire, esta es la verdad absoluta. No, pues, vamos viendo las 40 horas. Oiga, si es una hora menos la que se evaluó. Pasamos de 45 a 44 para decir que está fracasada esa política. O que el salario mínimo es la causal. ¿Hay de que comete haya un menos error empleo. técnico el Banco Central a su juicio? Es un informe verídico que es totalmente objetivo, pero no tiene por qué ser la verdad última y absoluta de lo que está Pero pasando. no hay con que dos políticas debatirlo públicas. con datos, porque ellos entregan datos muy acabados. ¿No habría que debatirlo con Ellos evidencia también? entran en una causalidad que es, como lo dijo antes Bocardo, multifactorial. Perfecto. Hay muchos aspectos que están aquí, no solo esas dos políticas. Víctor, ¿qué opina usted? Bueno, primero hay que aclarar que los modelos econométricos obviamente no pueden incorporar todas las variables porque son infinitas, la acción humana bien es infinita en términos de variables, por lo tanto los modelos econométricos adquieren las variables más relevantes. En este caso se tuvieron estas dos políticas públicas y solo considerando estas dos políticas públicas tuvo un efecto. Y eso es indiscutible, ese es el informe. Ahora bien, si incorporamos otras variables o distintos datos, se puede modificar, pero con este estudio te da eso. Luego, es de sentido común que si la productividad laboral en Chile está estancada hace una década y le aumentas trabas para la contratación, la generación de empleo, lo que vas a tener es problemas en ese sentido. Genera más difícil contratar, etcétera. Y en eso estamos. Por lo tanto, no es casualidad que el presidente Boric trata de invalidar este estudio técnico porque no sabe nada de econometría, no sabe nada de economía. De hecho, él ha dicho públicamente, hay videos en YouTube que él defiende los controles de precio. Entonces, nada, una improvisación más en su registro y los chilenos estamos aburridos de sus improvisaciones. ¿Por qué descalifican tanto ustedes? Ustedes en vez de ir al contenido terminan etiquetando tú al presidente, descalificando. Si estamos definiendo una posición que puede ser coincidente o discrepante en un punto, que todavía le falta mucho tiempo por delante para poder aclarar los beneficios de esa política pública, por lo demás acordada mayoritariamente en el Congreso. Vale, explícame cómo se aumenta la productividad en un país. Explícame. No, yo no tengo que explicarte a ti No, eso. explícame. No, yo no soy tu Vale, interlocutor. lo saben. A ver, No, claro que lo una sabemos. improvisación Pero si más. me- Usted lo que Don hace es Máximo y descalificar Alejandra. al Yo creo que acá se ha instalado... ¿Ustedes votaron a favor Ya. de esto? No se acuerda, ¿ves? Ni sabe cómo votaron sus parlamentarios. Ya, sigamos nomás. Sigamos. Yo creo que quizá... Bueno, yo soy coordinador del plan económico. Sí. está bien. Enfrentado, yo creo que aquí Muy el debate está correctamente instalado. Yo creo que el senador Castro tiene razón. Por supuesto que lo que dice el Banco Central, evidentemente no puede gozar por sí mismo de infalibilidad, ¿cierto? Como si fuera... No, pero si usted quiere discrepar del Banco Central, lo que usted tiene que hacer es evidentemente si nosotros tenemos un argumento técnico que nos permite posicionar. Usted ya hizo ese punto, ¿Y que por qué? faltaron a su juicio Obvio, elementos pues, técnicos y para ese- contrarrestar Matías, un análisis perdón, técnico. Y eso es lo que significa que por eso digo que el gobierno lo que hace es un ataque a la autonomía porque la presidenta no se puede defender. Ahora, ¿por qué se produce esto? Y esto es lo que no alcancé a decir antes, porque evidentemente las 40 horas y evidentemente que el sueldo mínimo son el mascarón de proa de la candidatura del oficialismo. Y cuando el Banco Central de Chile, organismo técnico del cual nos sentimos todos orgullosos en nuestra institucionalidad, critica, pone una alerta, ¿qué es lo que está diciendo? Oiga, el elemento esencial sobre el cual se basa la candidatura de Janet Jara puede producir perjuicios. Esa dimensión es para mí la más relevante. Agarrándome de eso, Alejandra, y usted representa, sí, a la candidatura de Janet Jara. ¿Ve con suspicacia que ahora el Banco Central añada este informe en estos temas que son, voy a citar al señor Pavés, cítame nomás. mascarón de prueba de su candidatura? Buen concepto. ¿Ve con Se lo suspicacia? Voy a decir algo políticamente incorrecto. Dígalo. No, porque no es primera vez que lo hace el Banco Central. Lo hizo también la vez anterior. ¿Qué hizo? Entonces, también dijo, mire, ¿Entró en la cuidado campaña? con esto. Pues yo le digo, ¿usted ve con Mira, suspicacia que entró en la campaña el Banco Central? No, yo no creo que entre en la campaña. No. ¿Qué es lo que hizo ya el Banco Central? Mira, Matías, yo estoy convencidísima de la autonomía del Banco Central. Y de su capacidad técnica del Banco Central. Yo no cuestiono eso. No cuestiono los 100 años en los que ha aportado el país.
¿Ah? ¿Qué es lo que no hace por primera vez el Banco Central, no, entonces? El Banco Central sí ha dicho, ¿no?, de las complicaciones que tiene algunas políticas públicas, no políticas públicas, porque no puede meterse en eso, sino en relación a distintos factores que puedan incidir. Pero el Banco Central hoy día no solo se queda en esto, en la página 9, ¿no? Yo creo que la página 6 del Banco Central hace también, porque yo creo que tenemos que colocar en la juguera varias otras cosas. Yo estoy de acuerdo contigo, Víctor, que lo que tenemos que hacer es cómo hacemos un análisis más profundo y más amplio, en términos, a mí me gusta la economía. Entonces, creo que lo que plantea el Banco Central, página 6, lo favorable en términos de maquinaria, equipo, formación de capital, ¿no es cierto?, de capital fijo, de la confianza empresarial y las condiciones financieras que hoy día se dan. Entonces, lo que está diciendo el Banco Central, además, que tenemos una proyección desde el punto de vista de lo que está hoy día haciendo el empresariado de compra, ¿no es cierto?, de activos fijos que nos permiten mejorar la inversión. Entonces, hay una proyección que nos entrega el banco que también es interesante. En relación a los dos factores que explica el banco, o que plantea el banco, que los subraya, que los pone entre paréntesis, pero lo que plantea es que hay que hacer un análisis multifactorial, no solo de estos dos. Porque si yo lo aíslo, y concuerdo contigo, Matías, contigo, Víctor, otra vez, que es muy difícil aislar, ¿no?, estos fenómenos. Pero al mismo tiempo, por eso que es tan difícil aislarlo, no irse solo a esos dos puntos. Los invito a cambiar de tema. Perdón la radicalidad en el cambio, Perfecto, porque hay bien tantos radical. temas. No sé, es bien radical. O sea, punto aparte. Sí. Debate. El primer debate completo, en que están todos, vimos personalidades, vimos candidatos que tendrán análisis, cada uno tendrá el propio, que estaban mejor o peor respecto de lo que uno esperaba o había visto de uno de esos candidatos o candidatas. Si ustedes quieren, díganme, a ver si son capaces de aislar de sus preferencias, ¿cuál estuvo mejor para ustedes? Con independencia de su Del propio. favorito, del propio. A ver, ¿cuál fue él o la mejor para usted? A una encuesta rápida. Yo creo que Evelyn Matei. ¿Para usted, Víctor? Para mí fueron 3. ¿El mejor o la mejor? A ver. Bueno, según Panel Ciudadano fue Kaiser y No, para Magnico. usted, si Panel Ciudadano no vino hoy día. Usted, para usted. Bueno, obviamente Kaiser. Kaiser, para usted, Alejandra, ¿cuál fue con independencia, cuál es su candidata? Está difícil Con esto. independencia. Con independencia. Con absoluta independencia. Completa. ¿Cuál fue el que más? Jara. Jara fue la mejor. Jara. ¿Y el suyo? Por independencia de Jara, que es nuestra candidata, Maine Nicos. Maine Nico. El único que entendió porque la el juego pregunta era fue el simple. Senado. La No, por pregunta era supuesto, por excluyendo supuesto. el Ya. propio. Pero dejando el juego aparte. ¿Por qué Jara fue la mejor? Y quiero agregarle, usted dijo en un momento que hubo una colusión en contra de Jara. ¿Todos contra Jara? Oye, fue impresionante. A ver. Fue impresionante. Pero yo quiero además decir que todas las encuestas, y yo diría todos los analistas políticos coincidieron en eso, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿se pusieron de acuerdo? No creo, pero y tú manejas muy bien estos debates, ¿no? Y uno sabe además que la candidata más fuerte, la que tiene más posicionamiento, la que tiene más ideas, la que está en terreno, la que tiene un despliegue espectacular. Le faltó decir la más simpática, la más inteligente, la más ganadora. Esa es la suya. La más simpática, la más inteligente. Claro. Usted dice lo mismo de la suya, ¿no? Pero yo creo No, déjeme bien. Pero la atacaron con furia, por Max. Y la atacaron con furia. Y cuando a ti te atacan con furia, ¿qué es lo que haces? De alguna manera, ¿no es cierto?, repliegas. Pero ella hizo una autocrítica absoluta a su debate. Y además, ella coloca, siempre digo yo, ¿no?, el pecho a las balas y dice, ya, yo estoy de acuerdo que yo soy la que tengo que mejorar. ¿Quién la atacó con furia? Porque yo vi sus adversarios, Tengo no una sé si lista. la atacaron, pero ¿cuál fue el ataque que usted diría que fue con furia? ¿O cuál fue el ataque más inesperado, el ataque que más daño le hizo a Anet Jara esa noche? Mira, la primera, con Kass, ¿no? Yo creo que fue la primera, pero yo creo que el que más dolió fue el de Marco Enrique Buenmira. Sí, ¿Dolió Leo. por la forma, por el fondo o quién es? Leo fue sin piedad. Ni por la forma ni por el fondo, por el origen. Yo creo que por el origen común, ¿no? El origen común, el fuego amigo siempre que más duele, ¿no? Y es su competencia directa también. Entonces, no es competencia, no es competencia, no. Si quiere Ya- pasar ya a la no es segunda competencia. vuelta, tiene que quitarle votos a Jara. Ya no es competencia. Yo creo que cada uno, por supuesto, tiene su preferencia, pero la gracia de los debates como este es la posibilidad de argumentar por qué. ¿Por qué, en mi opinión, Evelyn Matei fue la ganadora del debate? Además, eso lo dijeron varios analistas. Primero, porque no entró en odiosidades. No entró con bajezas. Fue la única que yo creo que fue capaz de enumerar sus propuestas claras. Ahí está el cero pie para la vivienda, 1 millón de empleos, el cierre de frontera. Manejó las cifras, actuó con sentido de Estado.
se veía increíble y por lo tanto me parece que quedó muy sentado que en un debate en el cual, esto me recuerda mucho, Matías, y lo dije yo la otra vez, como las primeras rondas de los campeonatos del mundo, ¿ya? Donde uno siempre entiende que hay países que son candidatos al título y otros que pueden hacer grandes primeras rondas. Entonces uno puede pensar, Arabia Saudita le ganó a Argentina en Qatar, Y salió la campeón selección después. búlgara en el 94 hizo un gran torneo, México le gana a Alemania en el 2018, y eso evidentemente que en la primera ronda siempre resalta más. Pero es evidente que cuando uno piensa en los 2, 3 candidatos finales, cuando uno ve la incapacidad de la candidata del gobierno de poner una propuesta en la mesa, una idea, sino solamente excusas y disculpas, uno puede advertir claramente que si el debate hubiese sido ¿quién fue el mejor polemista? Sin duda, Johannes Kaiser, el mejor polemista. Así, ¿eh? Polemista, del punto de vista de la polémica, polemista en el buen sentido de la palabra, pero en un debate presidencial, buscando la gobernabilidad, buscando pelota al piso, el emplazamiento que le hace Parisi a la candidata Matei, donde ella respira 10 segundos, es capaz de responder de manera extraordinaria, demuestra que lo que está en juego para Chile, ella lo encarna muy bien. Y por eso creo yo que ella ganó con mucha claridad y mucha autoridad este ¿Por debate. qué ganó Johannes Kaiser, Víctor? Ahora, de las encuestas que he visto yo, después de Kaiser es uno de los que sale, beneficiado, claro, ganador. 4 puntos, sí. Bueno, acá tengo una lista con distintas consultoras y análisis de encuestas y muestran que efectivamente Johannes Kaiser y Mike Nichols tuvieron la mejor calificación en el debate y la peor fue Janet Jara ¿Qué mostró y Kaiser? ¿De dónde se- Eduardo Artés y Parisi. Está en Chilevisión. Dígame, Sí, Víctor, que a su hizo la juicio, comparación. ¿qué es lo que mostró, qué es lo que hace que hay algunos analistas que efectivamente crean que su candidato fue el que mejor estuvo esa noche? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vimos de Kaiser que llama la atención? Bueno, es consecuencia que los problemas de Chile es la economía, la seguridad, la burocracia y todo el discurso de Johannes Kaiser va en función de eso. El de Kass también es muy parecido. Pero a diferencia de Kass, cuando uno le preguntaba, por ejemplo, Matei le preguntó a Kass, ¿cómo vas a reducir 6.000 millones de dólares? Y no supo responder. Evelyn lo corrigió, lo precisó muy Hay bien. Ahí un manejo buen la debate. ¿Y cifra. usted cree que está más cerca la posibilidad de recortar gastos fiscales, lo que dice Evelyn Matei o José Antonio Cast? ¿2.000 millones o 6.000 millones? No, 2.000 millones, que es lo que dice Chile Vamos, eso no alcanza para nada. Entonces, ¿Cuánto puede recortar el Johannes Kaiser? nosotros tenemos presupuestado entre 12.000 millones de dólares y 15.000 millones de dólares. Es decir, 15.000 millones de dólares. ¿En cuánto entre tiempo? 4,5% y 5% del PIB. ¿En cuánto tiempo? Desde el día 1, desde el 12 de ¿En marzo. cuánto tiempo tiempo? puede recortar 15.000 millones de Es dólares? el tema del tiempo, Sí, pues. no Sí. la cifra. Bueno, esto es súper entretenido porque cuando yo le planteé esto a Federico Sturzenegger y le mostramos nuestro plan económico y le dije, bueno, durante el gobierno. Y me dijo, si lo hace el primer mes, entonces estamos aplicando el mismo método que utilizó Milei. No es muy buena receta. No. Es muy mala receta. O sea, para la izquierda que no sabe nada de economía, obviamente no, es no, mala. no. Empieza con Oye, el pero no sermón de nuevo. seas irrespetuoso Sí, con nomás eso. con el No sermón. seas- Matías. no ¿Habrá seas gente de la irrespetuoso, izquierda? no seas ¿Usted cree irrespetuoso que con saber de eso. economía tiene que ver con un sector No. político o habrá Oye. gente en la derecha y en la izquierda que no sabe No, economía? no, obviamente. O sea, el liberalismo es la consecuencia lógica de entender economía. No vamos a entrar en los Bien. aspectos No, sí. políticos de Milei porque tuvo una derrota recién electoral porque estamos hablando de economía, pero usted, el plan Sturzenegger, el oye. plan Milei en recorte automático Oye, a la oye. vena el Sí, primer día. Espérate, por ejemplo, estamos Ya, este es reestructurando. populismo de ¿Cómo que derecha. que Ya. termine? No, Dale, no dale, descalifique, no descalifique, Ya, que termine. Vamos a hacer. Dale. Si quieres te explico cómo lo vamos a hacer. pero usted, a la vena el primer día 15.000 millones. ¿Cuánto tiempo? Desde el día 1 vamos a comenzar. ¿Cuáles son las 2 o 3 teclas que van a tocar para recortar La 15.000 millones La de dólares? reestructuración de los ministerios. Actualmente Chile tiene 25 ministerios, los vamos a reducir a 9 fusionando. ¿Ya? Por ejemplo, el Ministerio del Interior lo vamos a unir con Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia. Economía lo vamos a fusionar con Medio Ambiente, Minería, Don Agricultura. Víctor, en este Ya, momento, Milei ¿usted- dos. ¿hay alguna página donde ustedes tengan... Está todo en el programa de gobierno. No, pero el cálculo para llegar a los 15.000 Todo millones en el programa ¿dónde de está? gobierno. Para que nos, para en el que nos programa oriente. de gobierno, en la página del Partido Nacional Está el Libertario. cálculo para los 15.000 Está el millones de cálculo, dólares. sí. Vamos a ir a mirarlos. Ya. Don senador Castro. Mire, 8 candidatos, pero seamos francos, 3 con posibilidades. 3 con posibilidades, para que no nos enredemos. Están en desigual condición unos de otros. Ya, Jara, Cast, Jara, Matei. Kass, Matei. Ahí Ya. está la cosa. Ya, a ver. La gente lo sabe. Entonces, Epa. Jara hizo su autocrítica, la hizo correctamente, genuinamente, va a mejorar y por eso todo el dispositivo va encaminado a aprovechar mejor los tiempos, a hacer mejores propuestas, no desequilibrar el foro respondiendo solamente. Todas esas cosas ya se han dicho. Matei efectivamente subió un poquito bien porque venía en una posición desventajosa. Kass está bajando. Primera vez que Kass empieza a bajar, claramente. ¿Por qué?
Porque fue inconsistente en la pregunta que tú señalas de cómo hacía el recorte. O sea, si con 6.000 no pudo Kast, no sé cómo Kaiser puede con 15.000. Hay que ver el programa, ahí está, dice Víctor. Que lo vayan a Leámoslo. leer. No Entonces, prejuzguemos. aquí voy yo. En esta fase se requiere ahondar en cómo hacemos que el país refleje exactamente lo que queremos. Por ejemplo, Kast, tema que yo conozco bien, la lista de espera, dice lista de espera 0. Más populismo en Kast no he visto nunca. No existe lista 0 en ningún país del mundo para la espera de pacientes por una operación, una consulta. O sea, por eso creo que vamos sacando el trigo de la paja del ojo ajeno, porque al final aquí la gente Confundió se da los dichos, cuenta. confundió los dichos. Separar la paja del grano. Sí, que mezclé dos dichos. De Mezcló dos dichos, hecho eso. coincidió mucho en que cuando se le preguntaba a Kast no sabía responder y cuando se le preguntaba a Jara decía que no iba a responder. Ya. Concluyó para que Alejandra Sí. tenga la Sí, por palabra. favor. Sí, por favor, Alejandra. Yo primero no quiero dejar pasar, está ahí la cámara. Yo no quiero dejar pasar esto de la economía, ¿no? Porque la economía en sí misma no sirve. La economía tiene el sentido cuando se entrega a las personas, ¿no? Cuando se entrega a la sociedad. Esa es la economía que tiene sentido. Entonces, cuando uno ve que el candidato Kaiser, ¿no? Que no tiene careta, yo eso te doy el punto, que no tiene careta, él dice lo que piensa. En cambio, Kast tiene una tremenda careta y no dice lo que piensa. ¿Jara tiene careta? Yo creo que son similares. Déjame concluir el punto. Entonces, lo que yo creo aquí, que la economía, miren lo que está pasando en Argentina. Lo que está pasando en Argentina es esta política de shock económica sin pensar en las personas, sin pensar en la sociedad, sin pensar en la familia. Entonces, por eso que las cosas tienen que hacerse paulatinas. Por eso las cosas tienen que hacerse, ¿no es cierto?, con sentido de equilibrio para no perjudicar a las personas, a la familia, a la sociedad. Dime algún Y ese es dato, y dime ese algún es el dato de la economía argentina que quieres criticar. Y este es el sentido de los Dime un dato. ese es Dime el dato de sentido- pobreza de Argentina. Pero escúchame, ese es No, el dime el dato de sentido- pobreza de Argentina. Pero escúchame, No, pero- tiene un ¿Cómo ha cin- bajado la inflación? Tiene un No interrumpa, 50%, tiene un señor, 50% ¿Quién es el de país que más pobreza. va a crecer en el Tiene mundo un este año? 50%. Y lo que te quiero decir, mira, No sabe ni cómo pero votan sus escúchame, parlamentarios. mírame. Lo que te quiero decir tiene es nada que que ver aquí hay que tener equilibrios. Lo que hay que hacer Bueno, son ustedes tienen equilibrios. déficit fiscal. Y ese Si hablan de equilibrio... equilibrio, llegan a pero, superávit pero fiscal. déjame hablar un ratito, si tú hablaste, y yo te escuché, con atención, incluso anoté lo que tú dijiste. Pero dime un dato de la economía pero Sea Victoria, respetuoso está con hecho el la punto, dama, Victoria señor. se lo va a decir. esos equilibrios respetuoso. hay que tenerlos en política. No es posible que todo se haga de un viaje. Argentina me da pena, porque yo creo que tiene que ser un país hermano que podamos jugar juntos en economía. Pero hoy día lo que está ocurriendo, y mira las consecuencias, ¿no es cierto?, políticas que tuvo. Dime un dato de la política de la pobreza. Déjeme preguntarle, ¿usted valora en algo la rápida y Vende humo. brusca baja en la inflación O de sea, Argentina? Sin duda, Matías, sin duda. Los efectos Lo que- para las familias, cuando van a comprar a la esquina. Pero la complicación es la pobreza, por eso que las cosas... Ha bajado el índice de pobreza desde que recibió el gobierno Milei, ¿eh? No, De cifras oficiales. Pero mira De una cosa. 57 a 31, ¿Por qué- un año y medio. por qué Cifras no- oficiales. Claro, pero ¿por qué nosotros en la política Argentina va a chilena... crecer un 6% este año. Pero mira, ¿por qué nosotros en la política chilena llegamos a acuerdos? ¿Por qué nosotros somos capaces de colocarnos políticamente de acuerdo? Y un sentido más importante de los acuerdos, fíjate, es lo paulatino, lo criterioso en lo paulatino, en las 40 horas, en pensiones, Déjeme todo preguntarle, ha sido Alejandro, usted paulatino. con trayectoria política que tiene, volvamos a Argentina un poquito nomás segundo. de trayectoria. Tiene una trayectoria enorme. Desde que yo tengo recuerdo, usted es una política avesada. La trayectoria que traía Argentina en inflación, en hiperinflación, Producto del socialismo. no tengo idea. Y del populismo. Datos. Camino a la hiperinflación, cerca del 100% de inflación. El que baje los niveles que bajó. 200% el año pasado. Sí, que baje la pobreza, cifra oficial del INDEC, a cómo bajó. No hace pensar que a veces los shocks en estas sociedades que están tan golpeadas por la cifra económica puedan servir. Otra cosa es que políticamente Milei se comporta como un elefante en una cristalería. Bueno, es que Porque agrede a todo el mundo, a los periodistas serios. Es que el elefante en la cristalería es muy importante. No pasar por el Congreso, por ejemplo, para los presupuestos. El tener que encontrar puntos de unión y de diálogo. Pero el y de choque económico, le propuesta. pregunto a O sea, veces. el choque económico son importantes. Pero tú tienes hablemos que de medir, acuerdos, si quieres. pero tú, Matías, tienes que medir las consecuencias de lo que le pasa a las personas, a las familias. Y eso, y tú tienes el resultado hoy día, ¿no es cierto? De esto. El resultado lo vamos a ver el 26 de octubre porque las elecciones son muy parciales en la Sí, provincia de Buenos pero- Aires, son pero siempre muy peronistas. pero es un Ahí vamos dato. a ver qué es lo que va a Por eso pasar. yo prefiero los consensos. No, está bien, Los clarísimo. consensos. Max y el senador Castro. Yo creo que el debate nos mostró, en el fondo, que
si uno quiere tener una circunstancia polarizante, usted puede optar entre los candidatos, digamos, que fueron más agresivos, ¿ya? No creo que sea lo que el país requiere hoy día. A mí me sorprendió profundamente, y eso es una cosa que para el mundo de la izquierda debe ser bien doloroso, la forma en que Marco Enríquez trató a la candidata Jara. Yo creo que fue especialmente agresivo, no sé cuál es su obsesión, y me preocupa mucho que la candidata de la izquierda, de la izquierda, digamos, demostró por qué no puede ir a los debates. ¿Por qué no quiere? Hay más de una candidata izquierda. Perdón. Está Tess, está Meo, No, la candidata Jara, demostró por qué, y esto lo discutimos la última vez que estuve yo acá, por qué hace un mes decidió no ir a los debates. Porque no es capaz de instalar una sola propuesta. No, porque dijo que iba a ir de gira. Ya, cambió de foco. pero está bien. Es que yo estaba cuando lo dijo, pues. Yo Sí, estaba está en el bien, último... Es que la situación de Jara es Víctor, súper difícil. Víctor, Yo estaba en el último seminario de Entonces- Moneda Patria donde dijo, les quiero avisar que no voy a seguir viniendo Ya, Matías, esa es la verdad. esa porque es la- voy a ir de gira. Matías, esa es la verdad declarada. y ¿Pero está fue de bien, gira o no fue de gira? Está bien. Y todos los candidatos han estado de gira. Sí. El tema es que ¿por qué a Janet Jara le va a ir cada vez peor en los debates? Porque le cuesta mucho instalar ideas que sean creíbles. Si el problema que tiene la candidata Jara es que ella tiene una mochila gigantesca que son dos cosas. El Partido Comunista, segundo, la coalición de gobierno y el gobierno del presidente Boric, quiero sumar al tercero, Banco Central, con sus mascarones de proa, criticados duramente por el organismo técnico. Entonces, Sí, Matías. yo creo que ahí hay un Vamos a un problema, paréntesis. que creo que la candidata Jara no puede soslayar, y creo que eso se va a ir acentuando a medida que pasen los Déjeme debates. hacer un paréntesis a la vuelta, tiene la palabra el senador Castro, todos, porque vamos al Te Deum. Está llegando el presidente de la República. Paulino Escobedo, usted está ahí. Sí. ¿Qué tal, Matías? Cuéntenos. Al panel, saludos a todos. Acá la primera de las actividades conocidas como republicanas en semana 18era, este Te Deum evangélico en la Iglesia Metodista Pentecostal de Puente Alto, en calle Concha y Toro, y vemos en imágenes que ya está pronto a llegar y a recibir los honores de las escuelas matrices el presidente de la República, Gabriel Boric Font. Su último Te Deum evangélico de su mandato, el tercero en Puente Alto, y hay que decirlo que además este es un año especial, se cumplen 50 años del primer Te Deum que tuvo lugar en 1975, con todo este preámbulo, por cierto, también muy marcado por lo que puede hacer los discursos de los obispos evangélicos al interior, lo que puede hacer la agenda valórica, algo que siempre se espera mucho con gran expectativa, ¿no? Y también hoy día también algo especial, la presencia de algunos candidatos presidenciales. Ya habló con los medios de comunicación Janet Jara, abordó la polémica de la entrevista de Manuel Monsalve, se cuadró con el trícel respecto de la inhabilidad a Daniel Jadwe como candidato a diputado, y a este lugar también llegaron Evelyn Matei, acompañada de parte de su equipo, y el candidato nacional libertario Johannes Kaiser. Los únicos tres candidatos que llegaron a esta ceremonia republicana, y ya suena el himno nacional, se entona a partir de este momento. Los invito a escuchar parte del ambiente de esta ceremonia que está pronta a comenzar y que se va a prolongar por aproximadamente 1 hora y media. El presidente Gabriel Boric en este último año de mandato.
Bueno, ahí está la llegada del presidente de la República a este Deum evangélico. Muchas gracias, Poirot Escobedo. Volvemos a nuestro set, porque el mismo Poirot en su despacho nos cuenta que la candidata Janet Jara se hace cargo de la contingencia, y uno de los elementos interesantes de la contingencia, que es el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones que excluye a Daniel Jadue de la papeleta en función del proceso judicial que está siguiendo contra el exalcalde la Fiscalía. Entonces la pregunta es, ella dice que da el respaldo al Tricel, la candidata Jara. Don Juan Luis Castro. Bueno. ¿A usted qué le pareció esta exclusión del candidato? ¿Hay lawfare que le llaman? O sea, ¿la justicia está actuando políticamente en contra de Jadue? No, yo creo que este era un fallo que era previsible, que podía suceder, nadie sabía. Janet, le dijo formalmente al Partido Comunista, a su directiva, que era inconveniente haber inscrito a Jadue porque tenía un proceso judicial al cual debía abocarse principalmente para así resolver con claridad esto y no afectar a la campaña presidencial. No se le hizo caso a la candidata, se inscribió Jadue, sabía que existía este riesgo y el fallo es legítimo, debe ser acatado como corresponde, más allá de ir a tribunal internacional y todo lo que significa lo emblemático que es Jadue para el Partido Comunista. Pero recordemos que aquí hay una definición esencial. Un partido que tiene una candidata presidencial debe apoyarla en primer lugar. Luego vendrán los parlamentarios, todo el elenco que acompaña. Pero esa definición, que no fue escuchada por la cúpula del PC en su minuto, hoy día queda refrendado que era preferible haber evitado este bochorno de una candidatura con una persona que está en arresto domiciliario, que tiene todo un cortejo que es emblemática para ello, pero que finalmente generaba ruido en la campaña de Janet Jara, no por animadversión, sino porque sus posiciones y su situación judicial era compleja, como aquí está visto en este fallo. ¿Cómo afecta a la candidatura, Máximo? ¿Cómo ve usted este fallo del Tricel? La Constitución es clara, Matías. Para ser candidato a diputado, para ser elegido, esa es la expresión que utiliza la Constitución, es decir, al día de la elección uno tiene que tener 21 años de edad y ser ciudadano con derecho a sufragio, ¿ya? Sí. Cuando una persona está acusada por un delito que merezca pena aflictiva, el derecho a sufragio está suspendido. Por lo tanto, la Constitución es clarísima y eso el Partido Comunista lo sabía, ¿ya? ¿Y por qué entonces lo inscribe? Por una razón evidente, porque el Partido Comunista primero apostaba a tratar de generar esta sensación de victimización, de que Jadue está quedando fuera por una razón de sistema, que es la forma en que el Partido Comunista se ha conducido en Chile siempre. Y lo segundo es porque creo que la apuesta del Partido Comunista era evitar que porque si Jadue es condenado pierde el escaño, ¿ya? Lo que ha pasado en Chile. Entonces, pero puede designar el escaño del reemplazante. partido. Entonces, ¿cuál es la apuesta? Que en el Distrito 9 todo esto pasara después de la elección, para que Daniel Jadue ganara la elección parlamentaria, arrastrara a Boris Barrera y quizás a algún otro parlamentario más, y si después él pierde, el Partido Comunista se queda con el escaño igual, lo que da cuenta que es de una frivolidad, porque aquí no puede haber ignorancia de la ley. Esto evidentemente se hizo a sabiendas para desafiar la institucionalidad. Yo me alegro, una vez más, porque aquí hubo dos sentencias. Una que ganó Marcelo Brunet por la incorporación de Jadue en el padrón y otra que ganó Pablo Tolosa, abogado de la UDI, para efecto de impugnar su candidatura. Hay dos fallos sobre el mismo tema por hechos distintos. Por lo tanto... ¿Los dos del Tricel? Los dos del Tricel. Entonces yo por eso termino diciendo que me parece extraordinario que los tribunales, una vez más, una muestra de independencia, de apego a derecho, y el Partido Comunista tiene que entender que el Estado de Derecho se tiene que aplicar en Chile. Alejandra, ¿cómo afecta este fallo a la candidatura de A mí Janet me Jara? encanta escuchar a Max, me encanta escuchar a Es Max, mutuo. porque él tiene pero si te lo digo aquí, imagínate, públicamente te lo estoy diciendo. Porque él tiene una hipótesis, tiene una hipótesis de partido. ¿De qué tipo? A ver, ¿de qué Espérate, tipo? es que la veo Ponle anterior nombre que y estuve apellido. aquí. Diga, ¿hipótesis de qué tipo? Mira, ¿Cómo decir? ¿Una hipótesis? Tiene hipótesis, la vez anterior que estuvimos juntos aquí también hiciste una hipótesis súper alambicada de lo que ocurre con el Partido Comunista, otra hipótesis hoy día, ¿no es cierto? Entonces, yo te voy a pedir después que me des tu número de teléfono, para que me Guau. toda Sí la- lo tiene, toda la lo tiene. hipótesis, toda La hipótesis. asesor de Toda la UDI a la toda- campaña toda de Jara. toda Vamos. No, acuérdate que eso acuérdate que va a ocurrir. Usted tiene mi teléfono. Con la hipótesis. Entonces, mira, más allá de las bromas, porque realmente uno como no es vocera del Partido Comunista, sino más bien, ¿no es cierto?, de ¿Cómo nuestra afecta a candidata. Janet Jara este fallo? Yo, mira, es que la candidata, y concuerdo contigo, Juan Luis, ¿no? La candidata fue tan taxativa, tan taxativa, y no lo dijo una vez, lo dijo varias veces. Y lo dijo, mire, yo preferiría
abro comillas, ¿no? Que el candidato o que el exalcalde, ¿no? se dedicara a defenderse, ¿no es cierto?, con las complicaciones judiciales que tiene. Y todos compartimos eso, lo que estamos... ¿Y lo sin duda, afecta positivamente o es neutral esta decisión del Tricel para la campaña de su candidata? Voy a preguntarle a Max por teléfono. No, usted, ¿qué opina? conténteme usted, no me la tire al córner. ¿Cómo no, le si no, afecta? oye, no te la estoy tirando al córner, ¿sabes por qué? Porque yo creo que despeja. Despeja. Víctor, con esto tenemos que ir cerrando porque tenemos nuestra invitada. Bueno, Ya, yo no soy analista político, soy teórico de la economía y lo de fondo es que, volviendo al tema de Janet Jara, que está en una autocontradicción lógica porque ella es comunista, ha militado en el Partido Comunista toda su vida. Los comunistas no creen en la democracia, la utilizan para destruirla, son empobrecedores, son violentos. De hecho, no se arrepiente de andar de que anduvo con el perro matapacos, como ella autodenominaba en las redes sociales, difundiéndolo, ¿Tiene algo que avalando ver la eso violencia. ¿Tiene algo que ver con la pregunta que le hice del fallo? Me perdí ahí. El fallo del Tricel en contra de Daniel Jadue. Estoy yendo más de fondo porque ya quedó claro el punto. Ya quedó claro el punto. Para usted, Entonces, ¿cómo como tiene afecta? una autocontradicción lógica, bueno, por eso no va a los debates. No, porque yo responde supongo nada. que a usted no le gusta Janet Jara, entonces ir al origen de por qué no le gusta Janet Jara es un poco redundante. Yo supongo que a usted no le gusta Jara, pero ¿cómo afecta este fallo del Tribunal Calificador de Elecciones? Bueno, qué bueno que no tengamos la posibilidad de tener un diputado como Daniel Jadue en el Congreso, porque sería Y nefasto. don Juan Luis quiere cerrar con algo breve porque tenemos que irnos a una pausa, ¿no? La punta se disputa entre Kast y Jara. Matei, ¿Eso dice por usted? cada punto... No, ahí ya. está la encuesta. Ya. Cada punto que sube Es Matei, que antes dijo que eran 3, ahora dice que son 2 los que compiten. los que están en la punta. Ah, en la punta, perfecto. 3 compitiendo, 2 en la punta. Ok. Jara y Kast. Por cada punto que sube Matei, baja Kast, no baja Jara. ¿Y el por mundo dónde de la sube derecha. Jara? Déjame preguntarle a usted. ¿Y por dónde va a subir Jara? ¿Dónde va a sacar votos nuevos? Centro izquierda, centro. Todo el abanico amplio de gente del Está muy progresismo volátil, que no está muy quiere a volátil. Kast y quiere muy- una... ¿Amarillos y situación demócratas, por distinta. ejemplo? Todo lo que Está muy venga, volátil. todo lo que pueda venir del centro que no se identifique con partidos políticos. Y para Jara es un alivio que Jadue esté fuera de la cancha, lo digo con harto respeto, pero Totalmente. me parece que claramente era muchas piedritas en el camino. Pero Todos tiene- muy optimistas hoy, están todos con ánimo 18. Me alegro Sí. mucho, Juan Luis, Alejandra, 18, feliz Víctor, 18, Máximo. feliz Muchas gracias por acompañarnos hoy. Feliz Bienvenido 18. por primera vez, Víctor, a este panel. amable. Y vamos a hacer una pausa. A la vuelta estará con nosotros la presidenta de la Confederación de Producción del Comercio, Susana Jiménez. Espérenos, ya volvemos con más Estado Nacional. En uno de los rincones más aislados del planeta, más de 86.000 personas transformaron el talento del sur en la segunda industria más grande de Chile. Hoy el salmón chileno llega a más de 100 países. Una proteína sustentable, creada a conciencia, innovación y orgullo. Y además es lo más rico que hay el salmón. Porque Chile no es el fin del mundo, es el principio de lo que se viene. Y estamos ya con nuestra invitada, la anunciamos, ahora presentamos a Susana Jiménez, presidenta de la CPC, Confederación de la Producción y el Comercio. Gracias, Susana, por estar aquí con nosotros un domingo en la mañana. Encantada, muy buenos días, Matías. ¿Cómo estás viendo que se desenvuelven las campañas, los debates presidenciales en función del horizonte económico, que es el que nos interesa? A ver, yo creo que lo primero es celebrar que en todas las agendas se ha puesto el crecimiento económico y la seguridad como los dos grandes objetivos que tenemos que buscar en los próximos años. Y eso es muy positivo. Hay que recordar que no mucho tiempo atrás habían algunos que abogaban por decrecer y la verdad es que lo que hemos visto a lo largo del tiempo es una situación bastante compleja para el desarrollo de las actividades productivas, pero también sobre todo un debilitamiento del mercado laboral que ha sido bien significativo. Y por lo tanto es muy importante que se releve ese objetivo en las agendas presidenciales. ¿Hay consensos que antes no existían? ¿A eso se refiere? A eso me refiero, al menos en el titular. Yo creo que siempre es muy importante que las bajadas también sean conocidas, porque no basta con decir que uno quiere crecer más, que uno quiere generar empleo, que debe aumentar la inversión, sino que también hay que tomar las medidas en esa dirección. Y en ese sentido, al menos nosotros desde el mundo empresarial desarrollamos un trabajo bastante extensivo durante varios meses. Hicimos una propuesta con 50 medidas, la llamamos los motores para el crecimiento sostenible del país, y hemos tenido la oportunidad de entregárselo a todos los candidatos y de juntarnos con los 3 principales que lideran las encuestas y sus equipos económicos. Ok, se ha juntado con ellos. ¿Usted ve que los titulares y las bajadas,
cuando conversan en la privada con sus candidatos y los equipos, ¿coinciden o hay mucho de titular y a veces poco de bajada? A ver, algunas candidaturas coinciden más, evidentemente. ¿Cuáles? Por ejemplo, en el tema de rebaja de impuestos, que nosotros lo venimos solicitando hace ya casi 2 años, yo diría que, claro, están en la agenda del programa de gobierno de José Antonio Kast, de Evelyn Matei, no están en el de Janet Jara. Ella ahí nos manifestó, de hecho, que ella no quería hacer cambios en materia tributaria. Y bueno, nosotros obviamente tratamos de argumentar porque creíamos que esto podía generar un impulso importante al crecimiento económico, sobre todo que hoy día tenemos una tasa de impuestos a las empresas que es muy alta en términos comparados. Y que por lo tanto parece razonable, después de sucesivas alzas que han ido teniendo un efecto y que ha sido evidenciado en los distintos estudios sobre el crecimiento económico, esto sea reconsiderado. Y bajar la tasa, usted se refiere a la corporativa, ¿no? La tasa ¿A corporativa, que es cuántos? 27%, ¿Sí? el promedio de la OCDE es 23%. Nosotros señalamos que se podía llegar a eso en un primer momento y un poco más en el futuro. Más bajo del 23 incluso. Hay que pensar que ¿Cuál es el ideal del horizonte a su juicio en impuesto corporativo? Basta pensar que hace no tanto tiempo atrás, cuando crecíamos a velocidades bastante más altas, teníamos 10 puntos menos. Por lo tanto, creo que uno puede aspirar a volver a tener tasas mucho más bajas. Nosotros hemos hablado de 19%, hay candidaturas que hablan de 18%. Yo creo que esto en un programa gradual, donde vaya acompañado evidentemente de una mayor eficiencia del gasto público, para que esto sea financiable, porque nosotros estamos convencidos que una baja en la tasa de impuestos genera crecimiento económico y ese es el principal generador de recaudación. Pero sin duda en el corto plazo hay estrechez. Los economistas lo estudian mucho, esta famosa curva de Laffer, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto puede dar garantías de que si va a bajar la recaudación del 27 al 18 o al 23%? Al Estado le va a entrar menos, usted me va a decir, no, un momento, pues que va a crecer más y se va a pagar más impuestos, con lo cual se va a compensar. Están los estudios que uno puede decir, los que no somos economistas, bueno, que sean convincentes y que nos den las garantías, porque un Estado desfinanciado, lo estamos viendo en Europa, en Francia, los problemas políticos que tiene, los vemos en Estados Unidos, con los niveles de deuda y tal, en muchos países del mundo. Bueno, sin ir más lejos, este propio gobierno encargó a una comisión liderada por el economista Manuel Marfan un estudio y lo que ellos revelan ahí es que efectivamente el aumento de impuestos progresivos que ha sufrido el país le ha costado 8 puntos del PIB. Por lo tanto, evidencia hay. Lo mismo también otros estudios señalan que el 80% de la recaudación histórica ha sido producto del crecimiento económico, no de las alzas de las tasas. Entonces yo creo que es bastante indiscutible que hay un efecto de promoción del crecimiento económico, de generación de inversiones, mejora nuestra competitividad tributaria que está muy mermada, pero evidentemente, y no podemos desconocer, que hoy día tenemos una estrechez fiscal importante, un excesivo gasto. ¿No se pone en riesgo el que el país se endeude fruto de menos recaudación, por ejemplo? A ver, evidentemente, con o sin rebaja tributaria, Chile ha tenido demasiados años en que se gasta más de lo que ingresa. Y eso se ha traducido en déficits fiscales sucesivos que nos han llevado hoy día a una deuda pública que está en el límite de lo que se ha dicho es lo prudente. 43% del producto, ¿no? Y el límite sería 45%. Y lo que vemos es que vamos a seguir con estos déficits. Los últimos 3 años no solo hemos tenido déficit, sino que además se ha incumplido la propia meta que se ha puesto el gobierno. Y por lo tanto, evidente que esto requiere en el corto plazo ajustes de gastos, eficiencia en el uso de los recursos públicos, y de esa manera, efectivamente, aquello que no se ha compensado en la baja de impuestos por mayor crecimiento económico en un principio, pueden haber medidas de compensación, que es parte de lo que nosotros propusimos. Recorte del gasto, entonces, para cumplir de una vez por todas. Mire qué interesante, tenemos cifras tan dispares como Evelyn Matei propone bajar o rebajar el 2.000 millones de dólares al año en 4 años. La candidatura del candidato Kast dice 6.000 en 18 meses. O sea, súper distinto. El doble. Y acabamos de ver aquí a Víctor Espinosa, de la candidatura de Johannes Kaiser, que dice que hay que rebajar el día 1 15.000 millones de dólares. 15.000, no me equivoqué, 15.000 millones de dólares. Más del doble de lo que dice Kast, que ya Evelyn Matei dice que es mucho. ¿De qué está más cerca usted los números que le dan? ¿Qué se puede rebajar? A ver, hay que hacer los números y hay que ver bien de dónde se logra esa rebaja. Yo lo que sí, Matías, celebro es que hoy día estemos hablando de que eso es necesario. La verdad es que lo que hemos visto son aumentos significativos en el gasto público.
Hoy día leíamos en la prensa también cómo ha aumentado la plana de funcionarios públicos y no vemos un correlato necesariamente en mejores servicios del Estado. ¿Pero ustedes han hecho los números? ¿Y le dan más Nosotros cerca de no 2, de 6 o de 15? Nosotros no hemos hecho los números para decir hay que rebajar en esto, esto, esto. Sí sabemos que hay bolsones de recursos que son importantes de rebajar. Partiendo lo que es de público conocimiento, las licencias médicas, eso es un monto muy significativo de dinero. Evasión en el transporte público es otro. 500. Mejor. La licencia da en torno a 500. Entiendo que el transporte público en torno a 100. ¿Cómo llegamos a 2.000, 6.000 o 15.000? Queda un resto. Es un montón de plata. Hay montones de programas públicos que han sido mal evaluados y que, por ejemplo, en esta propuesta que hace esta comisión muy reciente para la rebaja de gastos... Perdón, disculpe, es una comisión encargada por el Ministerio de Hacienda de Mario Marcel, compuesta por directores de presupuesto de distintos gobiernos, y llega más cerca a lo de Evelyn Matei, más cerca de 2.000 millones de dólares. Claro, pero ojo que ahí hay muchos ítems que no cuantifican. O sea, habla de algunas cosas que se pueden rebajar, de hecho es bastante tímido, o sea, habla de un monto muy insignificante para el próximo año, pero es porque no cuantifica una serie de elementos, como este que hablábamos recién, de los programas sociales mal evaluados, y por lo tanto el monto puede ser significativamente mayor. Lo menciona, pero no lo cuantifica. ¿Cuánto mayor? Yo no tengo los números, pero sí, y vuelvo a lo que dije al principio, yo valoro profundamente que hoy día se esté hablando de que no podemos seguir ingresando recursos que son de todos los chilenos a un aparato público que requiere de modernizaciones, requiere de mayor eficiencia en su uso. El ministro Grau ha defendido la política de empleo del gobierno recientemente en Madrid, en este foro de atracción de inversiones, en el Chile Day. Usted, y esto en función de lo que ha dicho el Banco Central, ¿no es cierto?, que hace un análisis de efecto que tendría en el empleo el encarecimiento de la mano de obra, de la fuerza de trabajo, por puntualmente dos políticas de este gobierno, que son 40 horas y aumento del salario mínimo. ¿Qué opina usted al respecto? De lo que dice Grau primero, dice que defiende esta política, estas políticas. A ver, yo creo que esto es una discusión entre el mundo político y el mundo económico. El mundo económico se basa en datos, en evidencia, hace simulaciones. El Banco Central es un organismo de alto nivel técnico y que por lo tanto sus estudios me merecen todo el respeto, digamos, y la credibilidad. En ese sentido, yo creo que el Banco Central lo que hace es confirmar algo que cualquier experto habría mencionado y lo ha dicho a lo largo del tiempo. Nosotros mismos hemos sido parte de esas voces, diciendo que cuando tú encareces la contratación de empleo formal, eso tiene un efecto en el mercado laboral. Tanto la ley de 40 horas como los aumentos de la tasa de cotización, que uno podrá estar de acuerdo, pero encarece la contratación de mano de obra. La reducción de jornada, como decía antes, los aumentos de salarios mínimos por sobre los aumentos de productividad. Ley Karim, que pone una serie de exigencias al sistema, la verdad es que es inevitable que tengan un efecto. Entonces, a mí, francamente, me llama la atención que se siga diciendo, oye, no importa porque esto era necesario. Por supuesto, todos queremos mejores salarios, todos quisiéramos trabajar menos. Pero lo que no queremos es que haya gente que llegue a fin de mes sin trabajo. Y lo que vemos hoy día es que tenemos más de 900.000 personas buscando trabajo y que no lo encuentran. Y que se siguen haciendo anuncios como si aumentar salarios por sobre la productividad fuera algo inocuo. Entonces creo que hay que ser coherente. Si uno habla de generar empleo, inversión, crecimiento económico, uno no puede desconocer los efectos que tienen las acciones y políticas que se toman justamente en esos objetivos. ¿Y cómo ve usted que el presidente haya discrepado, es el término que utilizó, del informe o de la cápita de empleo del informe de política monetaria del Banco Central? Bueno, yo no conozco los argumentos para esa discrepancia, insisto. Pero el que solo discrepe, ¿no es un hecho político que a usted le merezca un comentario? Yo quisiera que fuéramos, así como decimos que hay que la importancia de la solidez de las instituciones, del respeto por el análisis técnico, sea también parte de la agenda del mundo político. O sea, hemos tenido demasiados episodios, Matías, en el pasado reciente, donde la voz de los expertos no es escuchada. Y a pesar de esas advertencias se toman decisiones. Para mí la muestra máxima fue el retiro de los fondos de pensiones, que fue transversalmente aprobado.
a pesar de que se dijo esto va a generar inflación, esto va a quitarle profundidad al mercado de capitales, van a subir las tasas de interés, todo eso ocurrió y nadie hace el mea culpa de que no escucharon esas voces. Pienso que en este caso un poco lo mismo. O sea, si tenemos antecedentes que nos están diciendo, hay políticas que están generando un problema y un debilitamiento grave del mercado laboral. Llevamos más de 30 meses con tasa de desempleo sobre 8%. Eso no nos puede dejar indiferentes. Entonces, tratar de justificar, por buenas intenciones que haya detrás de las políticas públicas, pero desconociendo los impactos que tiene, creo que le hace mal a la discusión de política pública que el país merece y evita, porque lo que no se mide no se mejora, evita que nos hagamos cargo de esa realidad. ¿Se ha puesto en riesgo la autonomía del Banco Central? No, yo no hablaría de poner en riesgo la autonomía, pero creo que hay que ser respetuoso con las instituciones. Los países que progresan, bien lo sabemos, son los que tienen instituciones sólidas y en eso tenemos que construir todos, en no quitarle en ninguna manera legitimidad a los análisis técnicos que surgen desde estas instituciones. Pero cruzó un límite porque dice, tenemos que ser cuidadosos. ¿Le faltó cuidado a su juicio si tuviera que decírselo respetuosamente al presidente? Bueno, yo te escuché hoy día en la mañana, Matías, cuando tú le preguntabas al ministro Bocardo si es que en realidad él había escuchado antes que se cuestionara al Banco Central. Yo creo que la verdad la respuesta es que no. Y eso es parte del cuidado de las instituciones. Por lo tanto, yo diría que es algo que no habíamos visto antes y que creo que es mejor respetar las instancias técnicas y separarlas del mundo político. Y no el presidente, pero sí parlamentarios del oficialismo hablaron de un sesgo político del Banco Central. No, eso ya me parece que es grave. O sea, eso ya es una imputación que no se condice con la historia, con la realidad, con la conformación del Banco Central. Yo insisto, el Banco Central tiene especialistas del más alto nivel. Estos estudios son realizados por gente con estudios afuera, con muy buena formación. Estas no son opiniones, estos son estudios empíricos y creo que hay que ser muy cuidadoso con cuestionarlos por razones políticas. Muchos analistas están, por lo que he leído, no recuerdo para citar alguno en específico que sería lo correcto, pero más de uno hablan de que, por ejemplo, lo que está mostrando la bolsa chilena, que es un reflejo, un termómetro, ¿no es cierto?, de un clima, el que en Chile se está viendo o tiene esperanza de un ciclo distinto, un ciclo político. Lo dicen muy técnicamente, de manera un poco eufemística, pero lo que están diciendo es que va a entrar un gobierno de derecha. ¿Eso le mejora? ¿Usted coincide en que eso está sucediendo? O más, lo dicen de otra manera, más proclive al libre mercado, más pro competencia y menos medidas más estatistas. No, los analistas lo dicen con más cuidado porque tienen instituciones detrás que no pueden decirlo, pero aquí lo decimos libremente. ¿A usted le parece que el que haya 3 candidatos, 2 candidatos de derecha y uno de izquierda, y que las probabilidades indican que debería ganar uno más de derecha, afecta en el clima económico hacia adelante? Mira, eso que tú crees que es como una salida por el lado, yo creo que no es tan... ¿No es tan así? No es tan así. Yo de verdad pienso... el mundo empresarial es muy diverso y hay preferencias políticas de todo tipo. Pero probablemente lo que aúna el sentir empresarial es que se requieren ambientes propicios para el desarrollo de negocio, el desarrollo de inversiones, certezas jurídicas, miradas pro empresa y pro sector privado. Y suele ocurrir que en las candidaturas esa mirada está más en un sector que en otro. Pero no quiere decir que de alguna manera hay una preferencia política, es más bien quién me da las garantías de que yo pueda desarrollar una inversión en tiempo y forma, con certeza jurídica, ojalá con una carga tributaria más baja, con mayor capacidad de contratación de empleo formal, sin que eso se vuelva excesivamente gravoso. Y por lo tanto me entrega más oportunidades para generar esa inversión. Hay candidatos que dan un ambiente más pro inversión, más pro libertad económica. ¿Hay candidaturas que dan más paz social que otras? Porque también es re importante en el clima de inversión el que haya paz social. Mira, a mí ese argumento, fíjate, Matías, me preocupa. Lo dio de la candidatura de Matei, salió esa idea, que ellos dan más paz social que otros. A mí ese argumento me preocupa porque la verdad es que Chile, de nuevo, tiene instituciones y tiene democracia que funciona. Y por lo tanto, tenemos que cuidar eso y ser respetuosos de la elección popular. Yo creo que cualquiera sea quien salga electo merece y corresponde que se le dé una institucionalidad y un respeto, cualquiera sean sus ideas, nos gusten o no nos gusten.
¿ah? Amenazar o advertir que alguno sería más o menos bienvenido, creo que es una forma de decir se va a levantar la calle si es que gana alguna candidatura. Y creo que todos, después de la experiencia que vivimos post-estallido, tenemos que cuidar nuestro país, cuidar la sana convivencia democrática y cuidar la democracia propiamente tal. O sea, quien salga electo, bueno, tiene que ser capaz de gobernar, a pesar de todas las dificultades que significa un sistema electoral con una atomización del Congreso gigantesca, pero tiene que poder llevar adelante su agenda porque eso es lo que la gente elige a través de su voto. Susana Jiménez, presidenta de la CPC, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Matías. Nosotros nos despedimos, les deseamos que tengan un muy buen domingo, pero sobre todo unas muy buenas fiestas 18eras. Empieza el 18, el feriado jueves y viernes, pero ya estamos bastante en 18 en el espíritu y eso nos hace bien. Buen domingo, gracias.